Ok, bueno chicos, hola a todos. Bienvenidos a la lección número 29. Esta es la lección sobre el pasaje. Entonces, primero que todo, importante hablar sobre de dónde viene esa palabra. Pues esa palabra es italiana, significa pasaje. No siempre se le dice al pasaje así, también se le puede decir puente, transición, bueno, todo lo que haga referencia como al cambio de registros en la voz. Ok. Este me quedó mal, esperen. Es aquí. Bueno, cuando hablamos de pasallo, lo primero que se viene a la mente es un gallo. O al menos eso pensaba yo. Yo pensaba que cantar y que, bueno, que cantar era difícil porque a uno se le salían los gallos o porque había personas que se les salían gallos o cosas por el estilo. O que cualquier cantante que nunca se le hubiera salido un gallo era un cantante de verdad. Pero la cosa es que todos los mortales tenemos pasallos. Padecemos por eso. Controlarlos, entenderlos, aceptarlos es un trabajo. Es un trabajo. Entonces, vamos a hablar de esto hoy. A ver, los pasallos son lo que está en el medio entre un registro y otro. Entonces ya sabemos que está el registro de pecho, registro medio, registro de cabeza, registro de sobreagudos o silbidos, ¿cierto? Entonces, miremos a ver cuántos pasallos hay. De pecho a medios, de medios a cabeza y de cabeza a registro sobreagudo. Por lo general tenemos 3, ¿cierto? Es decir, que la laringe y que el mecanismo de canto va a cambiar de un registro a otro. Y el punto en el que lo hace, en el que se hace más notorio el cambio, es el pasaje. Ok, bien. Entonces, bueno, con respecto a eso también quería decir que en el canto lírico, que es la formación que yo estoy recibiendo, en el canto lírico, más adelante también veremos en un video que les va a mostrar acerca también del canto lírico, nos forman para poder superar esos pasajes. Ups, para superar esos pasajes. Entonces, lo que estamos haciendo todo el tiempo es limar o homogeneizar los registros en una sola obra, con métodos de canto, con ejercicios de vocalización. Todo lo que se hace es con respecto a eso y a muchas otras cosas, pero esa es una de las temáticas o de las habilidades que uno tiene que alcanzar. Y eso significa tener una conexión entre todos los registros. Que no se note un cambio muy abrupto al pasar de cabeza a pecho, ¿cierto? Eso es lo que se pretende. Bueno, todo esto se logra de muchas maneras, entre ellas, pues estas 3 son como las más puntuales. Tener un buen cierre cordal. ¿Qué es eso? Yo creo que nosotros cuando cantamos, cuando aprendemos de canto también, no tenemos esto muy en cuenta, porque pensamos que todo se trata de aire, aire, aire y ya. O, o de no gritar y ya. O de afinar y ya. Y listo. O de cantar duro. Pero bueno, muchos de esos problemas que nosotros tenemos de no cantar
eh, con un apoyo adecuado, de cantar con demasiado sonido, eh, en fin, entre muchos otros problemas, pues se debe como al cierre cordal. A ver, las cuerdas vocales, les recuerdo, o los pliegues vocales funcionan de la siguiente manera. El aire que vamos a exhalar debe pasar por las cuerdas vocales, por lo cual, si queremos que se forme un sonido, pues entonces el aire va a pasar justamente por ahí, haciendo que las cuerdas vocales se junten y se separen, formando unas ondas. Entonces, eso forma ondas de sonido y ahí tenemos nuestro sonido. Pero ese sonido viaja también por nuestros conductos y por nuestras cavidades vocal, faringea, laringea. Y es ahí donde tenemos nuestro timbre, sí, nuestros matices que le ponemos a la voz, todo eso. Pero entonces, ¿por qué no revisamos un poquito qué pasa antes de que llegue a las cavidades? Antes de que llegue a las cavidades, el aire lo que hace es, dependiendo de cómo lo estemos apoyando, eh, va a salir de ciertas maneras. Entonces, digamos que estamos apoyando eh, sin mucha musculatura, es decir, como flojito, como las palabras fueron avispas, algo así. No apoyamos bien, quiere decir que tampoco hay buena energía en el canto, tampoco hay mucho movimiento del fiato y por lo tanto no hay buen cierre cordal, es decir, las cuerdas que deberían estar ondulando de una manera homogénea, ellas lo que hacen es no hacerlo tanto porque no están recibiendo una buena corriente de aire del fiato y lo que hace es ni siquiera juntarse bien, por lo que también podemos escuchar voces muy aireadas que tienen mucha eh, salida de aire, pues salida de aire excesiva. Entonces, por ese lado hay poco cierre cordal. Por el lado contrario, o por el lado contrario, no, por el lado extremo, que tampoco está bien, es sobreapoyamos, digamos, la persona está sobreapoyando lo que yo llamaría empujar, está empujando. Ah, aparte de que es posible que no tenga una buena postura, al no tener estas dos cosas bien, lo que pasa es que las cuerdas son muy pequeñitas, miden milímetros, dependiendo de si se es hombre, mujer, qué tan longevo se es, bueno. Entonces, ese aire choca contra esas pequeñitas cuerdas, entonces lo que se hace es aporrearlas y de pronto entonces intentar como que si uno está cantando, por ejemplo, un agudo, ustedes saben que cuando uno canta un agudo, las cuerdas se estiran y se juntan más. Ahora, imagínense ese golpe que recibe de la potencia del aire al empujar, más la constricción o la constricción, no, el elongamiento de esas cuerdas, están sufriendo. Y eso se escucha, eso se escucha. Uno más o menos sabe cuándo la persona ya va a llegar a un gallo, porque las cuerdas hacen eso, como que no cooperan. O más bien uno no coopera al relajarse un poquito, entender que no tiene que gritar, que no tiene que esforzarse para cantar. Es eso. También otra de las causas de no tener un buen cierre cordal es intentar cantar con mucho sonido. Como, las palabras fueron avispas, como, no sé, eh, pensar, eso también es psicológico. Se puede trabajar desde los pensamientos.
la lógica del canto no está en emitir sonido, sino en coordinar el aire más el mecanismo para emitir un buen sonido. Entonces, hay que pensar como en eso, más no en el resultado, sino en la causa, lo que causa el sonido. Bueno, entonces tener un buen cierre cordal. ¿Cómo obtengo un buen cierre cordal? Pues primero que todo, lo que les dije, tener buena postura mientras voy a cantar, incluso antes de cantar. Ah, estar relajado es algo muy, muy bueno, funciona mucho, mucho. Tengo estudiantes que se nota bastante cuando están relajados, cuando no se sienten presionados y empiezan a cantar o a hacer algún ejercicio, sale normal. Pero cuando piensan que tienen que cantar cierta canción o tienen que llegar a cierto agudo, entonces ellos empiezan a temblar o empiezan a, no, no me va a salir. Justo cuando van a cantar, se ríen. Eso es muy común, pero no tiene que ser normal, ¿cierto? Debe volverse normal el hecho de que podamos tranquilizarnos y pensar con cabeza fría. Bueno, si yo me siento de esta manera, entonces voy a tomar acción. Si, por ejemplo, tengo alumnos que también apagan la cámara de ellos, cantan para no sentirse presionados o para no sentir que tienen que hacer las cosas súper bien, porque además todo el tiempo somos humanos, no hay que hacer las cosas excelentemente todo el tiempo. La voz es un instrumento que me ha enseñado mucho que uno no es 100% infalible. Entonces, ahí está. Pensar que las cosas se están dando a mi favor y no predisponerse. Ay, no, pero es que esa canción no la voy a cantar porque es que llega hasta un fa sostenido y yo no soy capaz. Y eso lo dice una soprano o un tenor, bueno, algo así. Ya ustedes me entenderán. Entonces, también tener una buena estabilidad de aire. Primordial tener muy buena propiocepción o estar desarrollando la propiocepción, que es mientras yo canto, no basarme en el sonido, no es cantar una canción y escuchar, y es que se suena esto, lo otro, entonces estoy cantando bien. No, basarse en las sensaciones, lo que siento, que se mueve, que no se mueve, eh, si siento tensión, si no la siento, eh, ese tipo de cosas corporales y no netamente del sonido. Ok, tener buena estabilidad de fiato, lo que yo ya había dicho. Es muy importante para el pasallo, para pasar de un registro a otro, que el fiato sea constante y que, bueno, no esté a mucha velocidad. ¿A qué me refiero yo con esto? Uno piensa que si lo hace rapidito, si canta esa parte en la que está el pasallo rápido, no se va a notar y no va a pasar nada. Mm, bueno, no estoy tan de acuerdo con eso. Entonces, más bien lo que voy a hacer es ir a hacer ejercicios de respiración para tener mi fiato estable en cuanto a proyección, en cuanto a eh, contener el aire suficiente, en cuanto a emitir una nota por una buena cantidad de tiempo. Bueno, todas esas cosas que uno tiene que desarrollar en cuanto a solo respiración para poder tener una buena base para el canto. Eso es súper importante. Y también básico, tener uso de los diferentes resonadores, hacer un buen uso de esos resonadores, no simplemente es que, ay, es que mi voz es así, yo canto, a mí me suena es así y ya se acabó.
Y cuando estoy en clase o cuando me dicen que cante de esta otra manera, digo que no, que eso me suena muy feo. La cosa es que nosotros tenemos muchas herramientas para que podamos aprovechar la voz. Si no queremos utilizar la voz de cabeza, bueno, estamos privándonos de muchas cosas. Nada más que cuando uno está aprendiendo a cantar, debe desarrollar todos los registros mientras pueda, ¿cierto? Entonces, sí, hay que utilizar los diferentes resonadores, es decir, ir hacia los diferentes registros que podamos o que estemos desarrollando. Bueno, y eso lo digo porque sucede mucho. Ay, es que mi voz no es así, es que yo nunca he cantado así. Bueno, está aprendiendo. O, mm, no, es que es muy difícil, yo nunca voy a ser capaz de cantar en voz de pecho. No, pues sí es difícil, pero no es imposible. Entonces, bueno, tener muy en cuenta estas tres cosas. A ver, bueno, está bien, todos tenemos diferentes registros, todos podemos utilizar ese tipo de herramientas porque estamos configurados como muy parecidos, ¿cierto? Pero no quiere decir que seamos todos iguales, porque el pasaje en cada persona suele ser diferente. Entonces, a ver, por ejemplo, se dice que las sopranos tenemos el pasallo bueno, del si, del si 3 al re 4. Es posible, sí, miren que es un rango un poco amplio, sí. No siempre se manifiesta el pasallo en la misma nota, no siempre. Creo que les voy a mostrar un poquito. A mí personalmente se me marca mucho el pasallo en la zona de pecho a voz media. No tanto de la voz media a la voz de cabeza, porque lo he trabajado mucho. Entonces, les voy a mostrar. Pues bien, es más fácil, se nota mucho más cuando está de voz de cabeza a voz de pecho. Además, si ustedes notan, yo todo el tiempo estoy hablando como en una voz más hacia la cabeza, pero es mi naturalidad, es como que no sé hablar como de otra manera. Si voz de cabeza. Aquí ya lo estoy viendo un poquito, como que mi cuerpo pide cambio. Es como que pasar de pasar a, a, ahí está, como aquí ya pasé. Ahí está el clic. La voz de cabeza ya no me da. Aquí tengo que pasar. Los que vieron las sesiones Grita 2020 se dan cuenta los problemas que tuve de pasallo. Es justo ahí. Para mí es maluquito, pero se tiene que trabajar. Es muy trabajable. Les quiero mostrar el documento que les pasé. A ver. Abran el documento que les pasé de la clasificación vocal, por favor. Mira, voy a tocar así. Vayan a la página del PDF número 7.
No, no es la número 7, es más abajito. Bueno, esto es un artículo de una universidad, la Universidad de Córdoba de Argentina, en la que hacen como un análisis de diferentes autores, investigadores de la voz lírica. Entonces, hablan de la clasificación vocal y, bueno, la extensión vocal también, la tesitura, bueno, y los pasallos. A esto quería llegar. Entonces tenemos, me están diciendo que en rango de pecho, o sea, en voz de pecho, una soprano va de sol 3, yo estoy paila, ahí, a un mi bemol 4. Ese es mi límite. Siempre quise ser mezzo. Sí, sí. Incluso se puede subir más. Esto estamos hablando en cuanto a voz lírica. En voz popular uno puede hacer voz de pecho por allá arriba, si lo trabajo, si es capaz, ¿cierto? Bueno, pasallos. Bueno, tenemos aquí debe haber un primer pasallo. Del Si3 al Do5 tenemos otro rango. Bueno, sí, ahí tenemos del Do sostenido 5 al Fa5. De aquí, sí, justo ahí está mi pasallo. De la voz aguda, del registro agudo a los sobreagudos. Justo ahí, del Fa sostenido al Sol. Es fatal. Bueno, entonces ahí están los pasallos. En sopranos. En mezzosopranos, bueno, creo que en las sopranos es un poco menos notorio ir desde de la voz media o bueno, el registro agudo de cabeza hacia el falsete o voz sobreaguda. Entonces es un poco menos notorio. En las mezzos y en las contraltos es mucho más notorio. Entonces, bueno, ustedes ya tienen el documento. Ok. Sí, aquí dice que el sobreagudo es rara vez desarrollado porque suelen ser voces muy pesadas. Es muy raro ver una contralto de coloratura o una contralto ligera. Son usualmente confundidas con una mezzosoprano lírica o spinto, cosas así. Y bueno, como ven, entonces todos tenemos 2 o 3 pasallos. Ok. Bueno, entonces 2 pasallos aquí nos muestran. Los tenores, bueno, miren todas las especificaciones de tenores, barítonos que nos muestran. Estoy admitiendo a alguien, de pronto no se ve, ahora sí. Entonces, miren, hay tenorino, tenor ligero. Tenorino es como una voz joven de tenor, como si fuera una soprano soubrette, algo así, como una soprano joven. Bueno, tenor ligero es diferente porque ya hay personas, por ejemplo, Juan Diego Flores, que es tenor ligero, pues no es una voz joven, es una voz madura, pero que tiene esa característica de ser muy ligera en cuanto a fiato, en cuanto a capacidad de hacer coloraturas y ornamentaciones rápidas. Tenor lírico, que es un poco más pesadito, más señor. No me refiero a la edad, me refiero a la calidad, a la cualidad de la voz. Cualidad.
El tenor es pinto, entonces miren, aquí vamos desde lo más clarito hasta lo más oscuro, más robusto. Spinto, le sigue el spinto, es como con un poco más de fuerza, y el tenor dramático, o robusto que llaman ahí. Lo mismo, barítono lírico, dramático, bajo, bueno, el bajo normal, ¿cierto? Y el bajo profundo. Entonces ahí miren que va variando el pasallo entre voces. Y también depende mucho de que, bueno, de cada persona, porque aunque uno esté clasificado, denominado, soprano, contralto, lo que sea, uno tiene especificidades vocales. Entonces no se fíen mucho pues como a rajatabla de lo que hay ahí. Voy a seguir con la presentación. Bueno, estoy justo ahí en el pasallo. En cada persona suele ser diferente, no te compares mucho. Asumo que ya apareció la diapositiva otra vez, ¿cierto? Sí, señora. Muchas gracias. Listo. Cosas que tenemos que combatir para poder superar el pasallo. Primero, la voz débil, lo que ya hemos hablado, tener un fiato débil, con poca energía. En cuestión de pasallo, como es la transición de un registro hacia otro, debemos tener en cuenta que ahí, en esas notas, en esas pequeñas notas, debemos ser muy cuidadosos. No podemos sobreesforzarnos, ni tampoco debemos dejar de apoyar. Hay que ser equilibrado, apelar a la naturalidad. Por eso se les pide tanto a los estudiantes, o se nos pide tanto a los estudiantes, que desarrollemos la propiocepción y que reconozcamos qué es natural en nosotros y qué no. Porque también hemos hablado en otras ocasiones que hemos aprendido cosas que debemos desaprender. Creemos que son naturales, pero no lo son. Entonces, tenemos que reconocer cuando estamos cantando con toda plenitud, es decir, cuando nos sentimos, uy, canté súper bien. ¿Por qué? Porque, no sé, me sentí como muy bien. Bueno, saber reconocer, ay, es porque sentía el fiato así, es porque mis resonadores los sentía muy activos, eso se puede sentir. No se me tensionó nada la lengua, sabiendo que a mí siempre se me tensiona. Tener todo eso muy a conciencia, ¿cierto? Entonces, combatir la voz débil, cantar con energía, pero sin sobrepasarse, porque justo en ese momento del pasallo necesitamos naturalidad en vez de estar demostrando como lo que es, qué tanto puedo subir o qué tanto puedo hacer esto. Nada, hay mucha tranquilidad. Como les decía, el sobreesfuerzo. Ya sabemos que un exceso de fiato puede comenzar a dañar nuestras cuerdas. El gritar mientras se habla todo el tiempo, eso es un poquito contraproducente. Y la inseguridad, lo que hablábamos también ahora. El pensar, el tenerle miedo al pasallo, el no saberlo asumir como algo que tiene absolutamente todo el mundo. Todos en nuestro devenir, en nuestra trayectoria como cantantes, estamos intentando trabajar con el pasallo, también con la inseguridad, también hay personas que ya tienen de por sí una voz muy fuerte, que hablan muy duro, que resuenan bastante. Ese tipo de personas tienen que trabajar su voz y bajarle al decibel.
En cambio, hay otras personas que tenemos que antes buscar resonancia, buscar apoyo, buscar estabilidad del fiato, buscar un montón de cosas para proyectar, ¿cierto? Entonces, todos tenemos que trabajar con eso. El pasallo no es algo que solamente le pasa a una persona y que pesar, que de malas, no. Entonces, por eso cuando ustedes estén en clases de técnica vocal con su profe o con su coach o con su maestro, pues, y si se les sale un gallo, no digan, no, qué pena, se me salió un gallo, ¿qué va a pensar mi profesor o profesora? ¿Qué va a pensar? Ahí está su pasallo. O va a pensar, "Mm, no estaba en zona de pasallo, estaba más bien haciendo un montón de maromas en una zona que no es pasallo. Aquí debe estar pasando algo, entonces debe estar tratando de solucionarlo, no debe estar pensando, ay María, ¿cómo se le salió el gallo? Ah, eso, uno no piensa en eso, uno piensa en cómo ayudarle a la persona. Entonces, ojo con esta inseguridad y háganse ya un mapa mental de que en serio, todos tenemos que trabajar el pasallo. ¿Cómo trabajo los pasaggi? Digo pasaggi porque pasallo es puente, ¿cierto? O pasaje. En italiano sería passaggi cuando se habla en plural. No es los pasallos, no, los passaggi. Pero si no vamos a hablar en italiano sería las transiciones, los puentes, ¿sí? Mucho ojo a esto, no puede haber tensión. Háblese de donde se hable, es decir, tensión abdominal, tensión en la laringe o aquí en esta zona, tensión en la mandíbula, no puede haber tensión. Por eso, insisto, hay que relajarse y tener una mentalidad segura, segura, hacer caso al profesor. Chicos, hagan caso a los profesores cuando les dicen, eh, deje de pensar, eso sucede mucho, que ustedes están cantando, no sé, algún área difícil o alguna canción de pop así que empieza a subir la persona, el cantante empieza a hacer maromas por allá arriba. Y si se está viendo ese repertorio es porque la persona lo puede hacer. El obstáculo es la tensión, la inseguridad, ese tipo de cosas. No es que uno no sea suficiente para cantar esa canción porque le salen gallos. No, tiene muchas maneras de resolverse, pero entonces hagan caso. Ay, pero es que es muy ridículo lo que me ponen a hacer, dice que hacer sentadillas, ¿qué es eso? Dice que hacer como si estuviera llorando. ¿Qué es? ¿Clase de actuación o qué? Bueno, hay que hacer cosas para poder engañar el cerebro y dejar de tensionar. El cerebro es muy terco y también aprende muy rápido y fácil. Ahora, pues, eso tal vez los que ya han estado estudiando canto por un buen tiempo saben que eso no siempre se aplica, porque desaprender algo que el cerebro ya venía desarrollando y que está mal es una boleta. Entonces, sí, procuren no tener tensión. Bueno, y vamos a ver este videito de acá. Y no, sí tenemos tiempito para ver el otro video. Entonces, primero el de arriba, por favor, lo alistan. Ese de arriba es que es cantar yo de él. Si no es, miren el de abajo. Creo que el de arriba sí es que es cantar yo de él. Entonces, ya lo voy a poner. Ya lo puse, no sé si lo están viendo.
Bueno, una aclaración, esta es una chica europea que está hablando español, o sea, creo que es suiza, no sé de dónde será la chica, pero entonces ténganle paciencia porque habla un poquito, no sé, pónganle por dos o algo a la velocidad si les den paciencia. Adelantémoslo un poquito, yo creo que a la que le den paciencia es a mí. Ok, vamos a parar ahí. Lo que ella está diciendo en este pedacito, en donde yo lo estoy reproduciendo, está explicando cómo se canta el yodel. Entonces, ella está diciendo que las personas no se deben asustar, o sea, es el manejo del pasallo. Ella le llama grieta, ¿cierto? La grieta de la voz. Entonces es manejar las grietas de la voz, pero acentuándolas, en vez de limarlas, ¿cierto? Entonces es eso. Volvámoslo a poner. Impresionante. Lo que va a decir es muy interesante.
Y bueno, listo. El otro video que vamos a ver es este de acá. Bueno, ¿están viendo? Estoy proyectando el otro video. Bueno, ustedes pongan el otro video. Lo estoy poniendo desde 2 minutos con 3 segundos. Bueno, con estos dos videos quiero que veamos como los dos extremos, ¿cierto? La explicación del canto a Yodel, cómo surgió, cómo se desarrolló, todo eso, nos explica que hay una utilización del pasallo consciente y voluntaria y que surgió desde el mismo inicio del canto. Entonces, eso lo tiene todo el mundo también, así como todo el mundo puede aprender a cantar, puede también aprender a cantar Yodel. Bueno, entonces esa es una de las utilizaciones del pasallo. Seguramente ustedes conocerán a cantantes como Adele o a Elpi que utilizan su pasallo también para hacer quiebres en la voz, u otros cantantes. Se utiliza mucho como adornos, como utilizar ahí quiebres. Pero también entonces el otro video, el otro pedacito de video que les mostré y que ustedes seguramente después escucharán o estarán escuchando en este momento, con eso ya es como el otro extremo. Justo en el pedacito que les mostré, ese tenor lo que hace es, cuando está cantando, chi più cercando io entonces ahí están en una zona aguda pero cómoda, ¿cierto? Y empieza como a hacer, a incrementar el volumen y la intención de su voz. De ahí en adelante, con el solo fiato, si continúa cantando y justo por ahí puede estar su pasallo. Entonces, es como que no se nota el pasallo, no se nota. Y eso es lo que quiere lograr el canto lírico, que haya una homogeneidad en todos los registros y que se puedan utilizar sin ningún problema. Entonces, sí, eso era lo que les quería mostrar.